Bien, continuando con el tema, vamos ahora a atacar las tres variables faltantes, que son edafología, geología y vegetación y uso de suelo. Ya aquí tengo las capas, digamos, cortadas y más o menos clasificadas. Recordemos que la capa de geología, el valor o el dato que nos interesa para continuar y asignarle los valores que nos propone Senapreb es la de textura, ¿verdad? Necesitamos determinar o saber qué textura tiene cada tipo de suelo, y en este caso muestro en la pantalla las texturas o dónde están las regiones con las texturas que a mí me interesan, ¿verdad? Ahora bien, considerando lo que dice Senapreb, vamos a Senapreb, nos dice que requiero texturas o tipos de suelos arcillosos y granulares medianos, ¿verdad? Entonces serían medianos y finos, dijimos en la clase, por lo que los medianos tendrán un valor de 20 y los finos tendrán un valor de 7, ¿de acuerdo? Bien, sabiendo eso, después de hacer el corte de la capa, en este caso edafología, al revisar su base de datos, podemos notar que tenemos mucha información. En este caso, en el caso particular de Villacorso, tengo 107 filas o 107 polígonos que corresponderán a algún tipo de suelo. Entonces, para que no se nos complique demasiado el tratamiento de esta información, lo que vamos a hacer es decirle que en el módulo vectorial me haga una disolución de mi capa. Lo que va a hacer es que va a agrupar todos los polígonos que corresponden a tener una textura fina, todos los polígonos que corresponden a tener una textura gruesa, todos los polígonos que corresponden a tener una textura mediana y los que no corresponden a ninguna textura. Entonces, para hacer eso, selecciono evidentemente la capa que voy a disolver, en este caso edafología, y le voy a decir que lo disuelva a partir de la clase o clase de textura. Le vamos a decir que aceptamos y vamos a guardar esta información. El archivo lo voy a nombrar como edafología text de textura Villa, ¿sale? Así que ya está clasificado o disuelto más bien en textura, ¿verdad? Le voy a dar a ejecutar y ahí está. Si yo reviso esta nueva capa aquí en base de datos, voy a tener que ya tengo las tres clases de textura. Ahora recuerden que lo que tenemos que hacer aquí es editar esta base de datos. Vamos a editarlo y le voy a decir que va a agregar perdón, una columna a mi a mi base de datos, ¿verdad? Voy a agregar un nuevo campo que le voy a nombrar, en este caso, text de textura val de valor de la textura, y le voy a decir que va a ser numérico decimal y le voy a aceptar. Seguramente esto lo agregó aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo tres clases. Si se dan cuenta, en la class text tengo, 4 filas. En la fila que dice null, seguramente es un cuerpo de agua, así como lo están viendo aquí, cuerpo de agua H2O. Aquí vamos a ponerle un valor de 0. En la textura gruesa, igual vamos a ponerle un valor de 0 porque no tengo ese dato en mi en la información que me está proponiendo Senapreb. Ahora, la textura fina dijimos que iba a ser o iba a tener un valor de 7, y la textura media iba a tener un valor de 20, ¿sí?
Entonces ahí tenemos la información. Esto le vamos a dar clic aquí en el lapicito y le vamos a dar guardar, ¿de acuerdo? Puedo cerrar mi tabla. Vamos a ver. Aquí nuevamente abrimos la tabla de atributos y tenemos nuestra información tal cual, ¿verdad? Text valor, valor de la textura. Ahora bien, lo que vamos a hacer aquí en el apartado de raster, en el apartado de conversión, le vamos a decir que vamos a pasar de un vector a un raster. Lo que vamos a hacer ahora es rasterizar esta capa. Entonces elegimos la opción de rasterizar y le vamos a decir que la capa de Dafología Textura Villacorso me lo va a rasterizar a partir de TextVal, que es el valor de la textura, es lo que acabamos de agregar nosotros. Enrutamos nuestro dato y le vamos a decir que lo va a guardar en este caso ya como tipo de suelo, que es la variable que estamos buscando. Le vamos a dar guardar y le vamos a dar ejecutar. Perdón. Ok, perdón. Sí, se me estaba barriendo algo, joven. Recuerden colocar aquí el valor de mi resolución. En este caso va a ser de 30 por 30, ¿de acuerdo? 30 por 30 y le vamos a dar ejecutar. Extensión de salida va a ser estándar. Ok, entonces una vez teniendo mi capa con los datos de las texturas en mi base de datos, nos vamos a raster, conversion, y vamos a rasterizar esta información, es decir, vamos a pasar de vector a raster, ¿sí? La capa de Dafología Textura Villacorso, le vamos a decir que la columna que acabamos de agregar, en donde colocamos los valores de nuestras texturas, lo va a convertir a un raster. Ahora, muy importante colocar aquí las unidades de mis píxeles, ¿sí? Vamos a colocar por píxel y le vamos a decir que cada píxel va a tener un valor de 30 metros, ¿vale? Vamos a exportar nuestra información y vamos a guardar esta información aquí, y esta le vamos a poner tipo de suelo _villa. En mi caso así lo voy a colocar y le vamos a dar ejecutar. Y ahí tenemos, ¿no? Tenemos valores que van de 7 a bien, una vez que tengamos ya nuestra capa en formato vectorial con mi base de datos, editada, en donde ya colocamos los valores correspondientes de las texturas finas y medias, lo que vamos a hacer es rasterizar esta capa, es decir, pasar de vector a un raster, y eso se hace aquí en Raster Conversion. La opción es, o la herramienta se llama rasterizar justamente. Le decimos que va a rasterizar el valor que acabamos de agregar, que se llama TextVal, y que, ojo aquí, las unidades del tamaño va a ser la unidad de mi georreferencia,
o sea, el valor que tengo de mi georreferencia, y va a tener un valor de 30 por 30, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a exportar, o vamos a guardar más bien esta información como tipo suelo villa. Guardamos y ejecutamos. Y ahí ya tenemos en principio nuestra información. ¿De acuerdo? Las zonas que no tienen, digamos, datos es porque en este caso son cuerpos de agua o son texturas gruesas y ahí no tenemos información. ¿De acuerdo? Ahora bien, ya tenemos ese valor. Vamos ahora a trabajar con la capa de geología, que es esta. Y la capa de geología nos interesa, decía la clase anterior, la génesis de la roca, si es ígnea, si es sedimentaria o si es metamórfica. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a revisar justamente su base de datos. Y tenemos esa información aquí en rocas, ¿de acuerdo? En rocas tenemos esa información. Y ahora lo que vamos a realizar es el mismo procedimiento que edafología. Voy a hablar menos ahora porque ya expliqué ese procedimiento que es el mismo. Voy a dar algunos tips tal vez. Pero lo primero que hacemos es, aquí en vector, disolver. Disolvemos esta capa a través de roca. Roca es la que nos interesa. Le vamos a dar a ejecutar. Cerrar. Aquí está disuelto. Esta capa no lo voy a guardar para ya no alargar, digamos, el procedimiento. Y ahora aquí en la base de datos podemos revisar rocas. Aquí está, sedimentaria, ígneas y metamórficas, y tengo suelos ahí. Entonces lo que vamos a hacer es editar esta base de datos y le vamos a decir que va a agregar un nuevo campo que se va a llamar, en este caso, el valor de la roca, y va a ser números decimales, y le vamos a decir ok. Entonces yo ya tengo aquí seguramente una capa que se llama rockval. Y donde no hay valores va a tener un valor de 0. Si es sedimentaria, según la información de Senapred que ustedes lo tienen ahí, va a tener un valor de 5. Si es ígnea, va a tener un valor de 3. Si es suelo, va a tener un valor de 0. Si es ígnea, va a tener un valor de 3. Y si es metamórfica, va a tener un valor de 16. ¿De acuerdo? Decimos que deje de editar y guardamos la información. ¿Sí? El siguiente paso, que ustedes ya saben que es ir a rasterizar esta información. Aquí en Raster, Conversion, rasterizamos. Y la capa que se llama disuelto, en este caso, la vamos a rasterizar con los valores que acabamos de agregar a la base de datos que se llama rockval. ¿De acuerdo? Y le vamos a decir que las unidades sean las de georreferencia, las que tienen el valor, las que tiene la capa, perdón, y va a tener un valor de 30 por píxel, 30 por 30, ¿de acuerdo? Esta capa, si ya me interesa rescatarla, la vamos a guardar y voy a guardarlo como tipo de roca _villa. Guardamos y ejecutamos. Y ahí tengo mis tipos de roca de Villacorso, ¿de acuerdo? Bien. Y finalmente vamos a hacer de una vez el procedimiento final, ¿no? El procedimiento final es con vegetación y uso de suelo, y yo ya tengo aquí la capa de vegetación y uso de suelo de Villacorso. Aquí está, vegetación y uso de suelo, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a utilizar la información que coloqué el día de ayer en la pizarra. Y lo que vamos a hacer es prácticamente algo similar. Lo primero es disolver las capas, porque si reviso nuevamente mi base de datos, voy a ver que tengo mucha información, muchos polígonos, 193 datos o polígonos.
En este caso lo que vamos a hacer es aquí en vector, herramientas de geoproceso, y le vamos a dar disolver. ¿Qué me interesa disolver de la capa vegetación? Me interesa disolver, decía la clase anterior, G groups D. Esa es la capa que me interesa disolver. Y no voy a guardarlo para no saturar mi carpeta, le voy a dar ejecutar y me va a salir uno de disuelto, ¿verdad? Ya sé que este último de disuelto es la capa de vegetación y ya tengo algo más o menos así, más maleable, ¿verdad? Bien. Nos vamos ahora a una vez que ya tenemos disuelto esta información, nos vamos aquí a la base de datos y lo vamos a editar. Voy a agregarle a esta capa o esta información, a esta base de datos, algo que se llame vegetación de valor de la vegetación. Le voy a poner decimales y le voy a dar a aceptar. Ahora sí. Bosques de coníferas, dice acá. El bosque de coníferas dice que va a tener un valor de 0. Agricultura de riego va a tener un valor de 15. Bosques deciduos va a tener un valor de 0. Selvas 0. Agricultura de temporal 15. Pastizal cultivado va a tener un valor de, a ver, no encuentro ese valor. Pastizal cultivado lo colocamos en matorrales y va a tener un valor de 20. Si estoy mal, porque no copié donde coloqué esos valores, me dicen y coloquen el valor que corresponde, por favor. Cuerpos de agua va a tener un valor de 0. Vegetación secundaria va a tener un valor de 8. Bosque mesófilo, un valor de 0. Zonas urbanas, un valor de 0. Pastizal y herbazales, creo que este es un valor de 20. Me corrigen si estoy mal, por favor. No copié lo último que se colocó en el pizarrón. Y selva seca, un valor de 0. ¿Por qué selva? Una vez hecho eso, terminamos de editar, guardamos la información, cerramos y lo mismo, vamos a raster, conversion, rasterizamos este disuelto. El campo a rasterizar es vegval, el valor de la vegetación. Utilizamos las unidades de georreferencia y le vamos a decir que son 30 por píxel, ¿de acuerdo? Y esto vamos a guardarlo en nuestra carpeta de resguardo. Tipo de vegetación le voy a poner villa, guardamos y le voy a dar ejecutar. Y ahí tenemos nuestros datos, ¿verdad? Ya cerramos. Y ahora lo que voy a hacer, estimados jóvenes, es lo siguiente. A ver, me interesan los siguientes elementos. Tipo de vegetación villa, tipo de suelo villa. A ver, permítame. Voy a subir aquí mis variables. ¿Sale? Aquí en la parte superior. Tipo de suelo, tipo de roca. Este lo voy a minimizar. Altura villa, que es otra variable que a mí me interesa. Y el otro es inclinación talud villa. Ahí está. Listo. Entonces tenemos un tipo de vegetación, altura villa, tipo de suelo, tipo de roca e inclinación de taludes. ¿De acuerdo? Bien. Si revisamos nuestro manual, vamos a encontrar en la página 167 esta tabla que también coloqué en su momento en el pizarrón, ¿sí?
Y lo que me indica esta tabla es que tenemos que hacer una sumatoria de esas capas raster. ¿Cómo le vamos a hacer? Nos vamos a raster, calculadora raster, y le voy a decir que altura villa más inclinación de talud villa más tipo de roca villa más tipo de suelo villa más tipo de vegetación villa, me lo va a guardar como esto sería amenazas por procesos de remoción en masa, ¿sí? Y le voy a dar ejecutar. Está haciendo el cálculo y ya tenemos aquí al final una capa que se llama amenazas de procesos de remoción en masa. Déjenme ubicarla, aquí está. Ahí está. Estos los voy a minimizar o los voy a cerrar, ocultar, y ya tenemos esto. Y si revisamos nuestros datos, dice que de 0 a 50 es amenaza muy baja, de 50 a 70 es amenaza baja, de 70 a 85 amenaza moderada, de 85 a 100 amenaza alta y mayores a 100 amenazas muy altas. Entonces vamos a hacer una clasificación final, ¿de acuerdo? En mi caso, mi valor máximo es 77, por lo que todavía alcanzo la amenaza moderada, es de 0 a 50, de 50 a 70 y de 70 a 85, ¿de acuerdo? Lo que voy a hacer entonces es reclasificar. Aquí en raster, análisis, perdón, aquí reclass por tabla. Y le voy a decir que esta capa le agregue, en mi caso, 3 capas, que es de 0 a 50, de 50 a 70, moderada, muy baja. Esta es baja, creo. A ver, reviso la información, permítanme. Es muy baja, baja y moderada. Quedaría muy baja, sería aquí. Muy baja, baja, y de 70 a 85, moderada. Sí, y este le voy a poner igual, ¿no? P, procesos de remoción en masa, PRM, guión bajo Villa. Y ejecuto. A ver, voy a cambiar los parámetros. En este caso le voy a poner 1, 2 y 3. Ahorita le vamos a colocar nombre, no lo está reconociendo con letras. ¿Sale? Y listo. Ahora nos vamos acá a las propiedades. Propiedades de mi capa y le voy a decir que vamos a utilizar
El valor debe ser 1, el valor debe ser 2 y el valor debe ser 3. Y el color que le voy a poner al 1, que es el más bajo, es verde. Al 2, que es bajo, digamos, azul. Y al moderado le voy a poner un amarillo. Aplicamos y aceptamos. Y ahí están. Las zonas blancas es donde no hubo datos correspondientes para que yo generara un, digamos, un valor definido, ¿no? Entonces casi todo mi municipio es moderado, no, perdón, bajo, ¿no? El verde es muy bajo y ahí deben de existir zonas, las zonas más altas seguramente, con zonas moderadas, ¿no? Y eso sería todo, estimados jóvenes. Gracias por su atención.